Buenas tardes. A continuación hablaremos sobre la República Federativa do Brasil, Brasil, en cuanto a su organización política y Estado. Haremos una breve reseña histórica y luego avanzaremos hacia cómo está conformado políticamente. El nombre es República Federativa do Brasil, su capital actual es Brasilia. La población es de 115.822.000 personas. La lengua oficial es la portugués. La moneda es la real. La forma de gobierno es República Federativa multipartidista con poder legislativo parlamentario. Brasil ocupa casi toda la mitad de América del Sur. Limita con todos los países sudamericanos a excepción de Chile y Ecuador. Al este lo baña el Océano Atlántico Sur. Brasil es poseedor de grandes cuencas hidrográficas y es un país que está dividido políticamente en 27 estados y el Distrito Federal de Brasilia, que es la capital de la nación, como lo dije anteriormente. Una breve reseña histórica haremos de Brasil antes de abordar el tema de cómo está conformado su estado. La periodización tradicional divide a Brasil en 4 periodos generales. La época precolombina hasta el 1500, el Brasil colonial entre el 1500 y el 1822, el Brasil imperial de 1822 a 1889 y la República desde 1889 hasta los días presentes. Entre los siglos XVI y XIX, Brasil fue parte del imperio colonial portugués, utilizando el nombre de Reino de Brasil y teniendo como capital a Salvador de Bahía. El 7 de septiembre de 1822, el país declaró su independencia y se convirtió en una monarquía constitucional. El imperio de Brasil y teniendo como capital a Río de Janeiro para ese entonces. Un golpe militar estableció en 1889 un sistema republicano. Desde entonces Brasil ha sido nominalmente una república democrática, salvo por 3 periodos de dictadura. Según la mayoría de los historiadores, el descubridor de Brasil fue el español Vicente Yáñez Pinzón. Brasil es desde 1970 hasta la actualidad la mayor economía de Sudamérica, la 6ª del mundo y el 5º país más poblado. El imperio brasileño fue instaurado al final de la Guerra de la Independencia, que separó al Reino de Brasil del Reino Unido de Portugal, Brasil y Algarve, y perduró hasta la proclamación de la República, tras un golpe militar que fue disuelto en 1889. Brasil oficialmente República Federativa de Brasil, o en portugués República Federativa do Brasil. Es un país soberano de América del Sur que comprende la mitad oriental de su continente y algunos grupos de pequeñas islas en el Océano Atlántico. Su descubrimiento se refiere a la llegada en el 22 de abril de 1500 de la flota comandada por el portugués Pedro Álvares Cabral al territorio donde hoy se encuentra Brasil. Su geografía: Brasil es el país más grande de América Latina y el 5º más grande del mundo. Limita al sur con Argentina, Uruguay y Perú y Paraguay, al este con el Océano Atlántico, al norte con Venezuela, Colombia, Guayana, Surinam, Guayana Francesa y al oeste con Bolivia y Perú. La economía de Brasil se basa en varios frentes. Por un lado, una intensa actividad en agricultura. Es el primer productor mundial de café. Minería, piedras preciosas, manufactura equipos militares, electrónicos, automóviles, aviones y servicios potenciales, y es potencial en turismo a nivel mundial. De acuerdo con la Constitución de 1988, Brasil es una república federativa presidencialista. Tiene su inspiración en cuanto a forma en Estado en el modelo estadounidense, porque el sistema legal brasileño sigue la tradición romano-germánica. Ahora sí hablaremos de la forma de Estado y el gobierno de Brasil. La política de Brasil ocurre en un marco de una república democrática, representativa presidencial federal, por la cual el presidente de Brasil es jefe de Estado como la cabeza del gobierno y de un sistema pluriforme. El poder ejecutivo es ejercido por el gobierno
El poder legislativo es concedido tanto en el gobierno como en las dos cámaras del Congreso Nacional. Y el poder judicial es independiente del ejecutivo y del legislativo. Brasil actualmente está dividida en 26 estados y en un distrito federal. La Constitución de 1988 concede amplios poderes con el gobierno federal, compuesto por las ramas ejecutiva, legislativa y judicial. El presidente sostiene la oficina durante 4 años con el derecho a reelección por un término de 4 años adicionales y designa su propio gabinete. Gracias al Estado descentralizado, Brasil actualmente está llegando a ser una gran potencia a nivel mundial. El presidente y el vicepresidente de la República son elegidos por voto popular para un mandato de 4 años, como se dijo anteriormente. El Congreso Nacional está compuesto por 81 senadores con mandato de 8 años y 513 diputados con mandato de 4 años. El Poder Ejecutivo. El presidente es el jefe del Poder Ejecutivo y trabaja con auxilio de los ministros de Estado y secretarios de Estado. Elegidos por él, el presidente y el vicepresidente son elegidos por sufragio electoral cada 4 años. Entre las competencias exclusivas del presidente está la Dirección Superior de la Administración Federal, la sanción, la promulgación y la publicación de las leyes. A los ministros compete la coordinación de los órganos federales en el área de su competencia. El Poder Ejecutivo está conformado por un Consejo de República y un Consejo de Defensa Nacional, donde el Consejo de República es el órgano superior de consulta del presidente. El Consejo de República está compuesto por el vicepresidente, el presidente de la Cámara de Diputados, presidente del Senado Federal, ministros de Justicia, líder de la mayoría y minoría a la Cámara y Senado y 6 brasileños natos, elegidos por el presidente de la República, la Cámara y el Senado. Y el Consejo de Defensa Nacional es un órgano de consulta del presidente para asuntos relacionados con la soberanía nacional y la defensa del Estado democrático. Este consejo está formado por el vicepresidente, el presidente de la Cámara de los Diputados, el presidente del Senado Federal, el ministro de Justicia, el ministro de Defensa, el ministro de Planificación, el ministro de Asuntos Exteriores, el comandante de Marina y el Ejército y la Aeronáutica Civil. Luego viene el Poder Judicial, el cual está compuesto por el Superior Tribunal de Justicia, el Supremo Tribunal Federal, la Justicia Federal, la Justicia del Trabajo, la Justicia Electoral, la Justicia Militar y la Justicia Estatal. El Supremo Tribunal de Justicia y el Supremo Tribunal de Justicia Federal son los más altos tribunales del Poder Judicial. El Superior Tribunal de Justicia es la única instancia de las causas infraconstitucionales. La Justicia Federal. Los tribunales y los jueces federales son órganos de la justicia federal. A los tribunales federales compete procesar y juzgar los jueces federales. La justicia del trabajo concilia y juzga las distorsiones entre trabajadores y empleadores. La justicia electoral fiscaliza y organiza el proceso electoral brasileño. La justicia militar procesa y juzga a los crímenes de los militares. Y la justicia estatal, que de acuerdo con sus principios de la Constitución organiza la justicia tal cual del Estado. La Constitución del Estado define las competencias de este Tribunal de Justicia además. Luego viene el Poder Legislativo, que está conformado por el Congreso Nacional, formado por el Senado Federal y la Cámara de los Diputados. Resuelve las materias de competencia de la Unión, como el presupuesto anual, sistema tributario y planes de desarrollo, entre otros asuntos. El Congreso tiene algunas competencias exclusivas, entre ellas autorizar al presidente de la República a declarar guerra o celebrar la paz, juzgar las cuentas presentadas por el presidente o convocar un plebiscito. La Cámara de Diputados exclusivamente puede instaurar procesos contra miembros del Poder Ejecutivo, inclusive el presidente. El Senado a su vez puede procesar y juzgar al presidente y demás jefes ejecutivos. Es decir, el Poder Legislativo está facultado para procesar y juzgar al presidente en caso tal de que se presente alguna anomalía. Representación bicameral.
El Senado posee 81 senadores, 3 por unidad de la federación